Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Bien? Es un gusto poder compartir de vuelta un mensaje. Saben que recién pensaba en la oración y no es fácil tener que dar un mensaje o predicar, ¿no? ¿Cuántos han predicado alguna vez de los que están acá? ¿Sí? No levanten muy alto porque ya le van a tomar el nombre para que prediquen. Pero es una gran responsabilidad y a la vez a mí me cuesta mucho predicar. Es una de las cosas que más me cuesta. Y es algo por lo cual también le pido mucha ayuda a Dios para que me ayude a poder, de alguna forma, las ideas que va metiendo en mi cabeza a medida que voy leyendo algo o a la vez que voy haciendo mi culto o impresiones que va haciendo, a veces porque hablan otras personas y demás, juntarlas y armar algo. Y a veces eso se vuelve un poco difícil si yo solamente pienso en mi cabeza y en mis propias ideas, ¿no? Lo bueno es que el Señor hace el milagro y yo lo veo en cada vez que me toca armar algo, ¿no? Y el tema que hoy quiero compartir con ustedes, para mí es un tema que me atraviesa mucho y que me ha atravesado. Yo quizás algo he contado acá hace un tiempo atrás. Eh, y quisiera que hoy podamos hablar de un tema que a mí me costaba mucho hablar y que no me sentía en autoridad para hablar hace un tiempo atrás. Yo les he contado la historia de mi papá. ¿Recuerdan? Los que estuvieron acá. Los que no, no importa, hago algún pantallacito general, simplemente para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Hace un año, si vos me decías hace un año y 9 meses atrás que yo iba a estar predicando de este tema, la verdad que no me sentía en autoridad para predicarlo, porque la verdad me costaba vivirlo. Es más, me costaba procesarlo. Yo hace un año y 9 meses encontré a mi papá, ¿no? De una forma milagrosa. Eh, Muy pocos capaz habían escuchado mi historia o parte de esta, y yo la conté un poquito acá. Este era un tema delicado para mí porque 28 años normales, donde la idea de capaz de un papá presente no era mi caso. Yo ya les había contado esto también. Me había criado con 4 hermanos, medios hermanos, son mis hermanos, en definitiva, pero me había criado con otro papá, entonces, bueno, el tiempo fue pasando y durante esos 28 años pasaron muchas ideas en mi cabeza, ¿no? O por lo menos, ponele 20, que era más consciente. Pasaron muchas ideas por mi cabeza y muchos sentimientos, ¿no? Referido a la imagen paterna. Pasaron muchas cosas, muchas decepciones, muchas respuestas inconclusas, muchos interrogantes, y cómo una persona que supuestamente sos su hijo te deja, ¿no? Y hoy lo puedo comprender más con mi hijo. Sentirte capaz con una pieza faltante. Y es por eso que el título de este sermón es Pieza faltante. Y hoy quiero que vayamos y que estudiemos un tema que como les dije, para mí era difícil, pero espero que sin duda el Señor nos pueda ayudar a ir encontrando las respuestas. Y es sobre el perdón, ¿sí? Un tema muy complejo y muy difícil. La Biblia, cuando yo leo la Biblia contiene un montón de historias del perdón y redentoras, del perdón redentor, ¿no? Encontramos un montón de historias y de alguna forma llega a su punto máximo el perdón en la Biblia con la historia de Jesús y con lo que Él hizo con nosotros. Y hoy vamos a repasar una historia que muchas veces pasa de inadvertida o que pasa de forma rápida o que a veces, me atrevo a decir, que ni siquiera la leemos porque es algo chiquitito que está metido es un libro muy pequeño del Nuevo Testamento y que muy pocas veces leímos. Y esa es la historia de Filemón y su esclavo Onésimo, ¿sí? Me encanta esta historia, me fascina. Y te cuento un poquito, antes de leer algunos textos, para que vos vayas entendiendo esta historia.
se encuentra obviamente en el libro de Filemón, es un libro, y es uno de los libros más pequeños de la Escritura, del Nuevo Testamento, pero que contiene una de las verdades más grandes de toda la Escritura, y contiene un principio vital en la carta, tan vital para nosotros como iglesia, y quizás sea uno de los principios claves para el reavivamiento que tantos esperamos. Wow, ¿tanto así? ¿No oramos pidiendo un reavivamiento? ¿No oramos pidiendo un reavivamiento en nuestra vida, primero en nuestras familias o en nuestra iglesia? Que acá produzca algo, que pase algo. Que salgamos de este estado, y me incluyo dentro del estado de sueño, quizás esto es la pieza que está faltando para que se ocurra el reavivamiento que tantos necesitamos y esperamos. Esta carta es una carta personal que fue guiada por Dios y que forma dentro del canon de las Escrituras, y quizás algo tenga para decirnos. Permíteme ponerte en contexto un poquito. Esta carta se escribió en el contexto de una traición, ¿no? Hay un traicionero ahí en la historia y hay alguien que es víctima de esa traición. También Filemón, que es un hombre rico, Filemón tenía mucho dinero, Filemón vivía en Colosas y tenía esclavos a su disposición. Es más, la casa de Filemón funcionaba una iglesia, ¿no? Una iglesia allí en ese tiempo se juntaba en la casa de Filemón, junto con los esclavos que tenía Filemón. Recuerden que estamos en un contexto también de esclavitud. Filemón creía en Dios, Filemón escuchaba de Dios, Filemón practicaba el cristianismo allí en Colosas. Y tenía esclavos, y uno de los esclavos se llamaba Onésimo. Filemón era cristiano, conocía el Evangelio, conocía cómo funcionaba una iglesia, pero aparentemente Onésimo no. O sea, viviendo en la misma casa, no conocía el Dios de Filemón, aparentemente. Onésimo probablemente era uno de los esclavos más cercanos a la familia, o sea, era de la casa, ¿no? Eran los que conocían el funcionamiento de la casa, pero dice que decidió traicionar a su amo y de golpe desaparece de la casa de su amo y lo traiciona. ¿Qué hace? La Biblia no te dice qué hace Onésimo, pero sí Elena te dice que había robado a Filemón, su amo, y se había tomado el palo, o escapado, a Roma, la capital, ¿no? Escapó a la capital, se fue, se olvidó, le había robado a su amo, y ahí vos decís, bueno, ¿cómo llega esta carta acá? Porque dice que dentro de su huida, de su traición, encuentra a Pablo, encuentra la predicación de Pablo, se hace amigo de Pablo y lo empieza a ayudar a Pablo. Onésimo empieza a colaborar en la causa de Pablo y lo ayuda a predicar el Evangelio. Y yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, pero tuvo que haber pasado, una charla entre Onésimo y Pablo. Che, le dice Pablo, ¿qué es de tu vida? Bueno, le dice Onésimo, yo fui esclavo. Ah, esclavo, ¿y dónde está tu amo? No, mi amo quedó en Colosas. Ah, en Colosas. Yo tengo un amigo en Colosas, le dice Pablo, ¿no? Me imagino, en esta historia. Le pongo el chimichurri ahí en la historia. Yo tengo un amigo. Ah, ¿y quién es tu amigo? Filemón. Pará, Filemón es mi dueño. ¿Cómo que es tu dueño, Filemón? Y allí en esta charla se van dando cuenta que hubo match. Un match en historias, un match en personas, ¿no? De golpe, Pablo le está contando a Onésimo, Onésimo le está contando a Pablo, y se dan cuenta de que conocían a la misma persona, Filemón. Filemón, un amigo de Pablo. De alguna forma el Señor hizo conexión, pero ahí estaba la piedra en el zapato de Onésimo. Yo traicioné a Filemón. Y le cuenta, ¿no? Yo le robé, yo me escapé, yo me fui. De paso, un esclavo que se escape de su amo era un delito. Cometí un delito, me fui, me escapé, corrí.
Y ahora Pablo se mete en la historia. Y ahora sí, vamos a leer Filemón. Filemón, capítulo 1, obviamente capítulo 1, versículo 8 al 21. Esta es la carta que le manda Pablo, o sea, le dice, tomá, Onésimo, tenés que mostrar frutos de tu conversión. Lleva esto. Me lo imagino Onésimo viniendo, cayendo en la casa de Filemón y leyéndole la carta que Pablo le está enviando. Dice, por lo cual, versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que te conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero por Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Era el hijo? ¿No? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue útil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera tenerte conmigo, yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Y claro, si era esclavo de Filemón, ¿no? Nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. A ver, yo voy leyendo esto y digo, o sea, ¿qué le pasa a Pablo? O sea, ¿por qué se está metiendo en este conflicto? Para que vos la puedas recibir para siempre. Dice más adelante, no ya como un esclavo, sino más como un esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, por cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponelo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo voy a pagar. Pero por no decirte que aún tú también me debes a mí. Sí, hermano, tenga yo en algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Me imagino leyendo esto Onésimo a Filemón, ¿no? Cuando yo leo esta carta, hermanos, escucho la mismísima voz de Dios hablándome. ¿No te parece? ¿No te parece muy similar algunas cuestiones en cuanto a cómo nos habla Dios a nosotros? Porque todos acá nos podemos sentir identificados con Filemón, porque estoy seguro, o la gran mayoría de los que estamos acá, tuvimos algún Onésimo en nuestra vida. Alguien que nos traicionó, alguien que no cumplió con sus promesas, alguien que nos mintió, alguien que nos criticó y te diste cuenta o te escuchaste. Ponele el nombre que sea. Creo que todos los que estamos acá en algún momento fuimos Filemón y quizás Onésimo. Quizás fuimos nosotros los que traicionamos. Quizás fuimos nosotros los que faltamos a nuestras promesas. Quizás fuimos nosotros los que dieron ese paso que no tenían que dar. Quizás fuimos nosotros en la historia también un Onésimo. Pero quiero señalar de lo que leímos la ternura de Pablo al escribir esta carta. Qué tierno que es. Apela con ternura. Rompe el esquema tradicional de sus cartas. Si ustedes ven todas las cartas de Pablo, en ninguna habla con tanto corazón. Como, es mi hijito, o sea, Onésimo, recibilo, por favor. O sea, se está metiendo. Es más, este anciano, este amigo anciano, está haciendo una petición hiper escandalosa. Se está metiendo en un tema que realmente es re difícil de solucionar. O sea, se está metiendo en esta historia, está haciendo una intercesión que realmente es compleja.
No es fácil lo que le está pidiendo a Filemón. No es sencillo. Imagínate vos siendo Filemón, que te hayan traicionado dentro de tu propia familia y que de golpe venga alguien con una carta de un amigo tuyo diciéndote que lo perdones. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería mi reacción? Si a mí me decían, hace un tiempo atrás, y alguien me caía con una carta, tenés que perdonar a mi papá. ¡Ey! Déjate hinchar, querido. Le va a pedir que perdone al hombre que le hizo daño en el pasado y obviamente que le hizo daño a su familia, y eso es aún más difícil. Y perdonar es un acto difícil, sumamente difícil. Perdonar a alguien es muy difícil. Y es más difícil de lo que incluso a veces se dice desde acá adelante, de los sermones, de las meditaciones. El perdón es un acto no natural, no nos sale perdonar. O dígame a alguien que le sale así de la nada. Perdonar. No hay acto más innatural para el corazón humano que desafía todos nuestros instintos más primarios que extender el perdón a alguien. Y agrego, recibir el perdón. Porque a veces nos cuesta sentirnos perdonados. O esta famosa frase de perdonarnos a nosotros mismos. No significa que nosotros extendemos el perdón hacia nosotros mismos, sino que recibimos el perdón. A veces no asimilamos el perdón en nosotros. Estamos en el grupo de los jueves y alguien mencionó por allí sintiéndose tan culpable por no perdonarse a sí misma. Dice, no logro perdonarme. Me equivoqué muchísimas veces, pero no logro sentir el perdón. ¿Te pasó no perdonarte a vos mismo? O mejor dicho, la frase es no recibir el perdón e internalizarlo incluso en tu propia vida. Hay muchísimos que nos encontramos en este camino penosamente difícil. Te pongo algunos ejemplos. Susana, víctima de un chisme, contó a su amiga de la iglesia los problemas que estaba afrontando con su hijito. Esto es real. Se lo contó solo a ella, solo a su amiga. Y de golpe lo sabe, ¿quién? Toda la iglesia. Facundo, un joven extranjero, que no aguanta más a esa persona en su trabajo, que lo vive atacando todo el tiempo por su diferencia cultural y lo denigra todo el tiempo. Robert, el papá, cuyo hijo fue asesinado por delincuentes o por una bala perdida. Julieta, le prometieron amor, se casó y lo que encontró fue infidelidad en su matrimonio. Le falló la persona con quien había proyectado una vida. Marcos, cuyo padre biológico lo deja abandonado a él y a su mamá, de golpe y porrazo. A ver, son nombres hipotéticos para casos reales y que pasan habitualmente. Ahora, ¿cómo podemos llevar a cabo el acto no natural del perdón? ¿Cómo podemos, de alguna forma, perdonar a alguien que te causó consciente o inconscientemente algún mal, ¿no? O ese enemigo, le podríamos poner. Pablo sabe que se está metiendo en un terreno difícil y es más, le está pidiendo que reciba a un traidor como a un hermano. Creo que no hay nada que revele de forma más clara a Dios en este mundo que uno de sus hijos esté dispuesto a perdonar a un enemigo. Dice el discurso maestro de Jesucristo, lo leía en estos días, solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. El ser bondadoso con los ingratos y los malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de realeza del cielo. La señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. Es la insignia de la realeza del cielo. ¿Cuál? El perdón. El perdón. Es la insignia de la realeza. Creo que todos la querríamos.
En Mateo 5, 44 y 48 hago eco de las palabras de Jesús. Pero no os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen y oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, el perdón te conecta directamente con Jesús. O sea, no existe el perdón sin Jesús. O sea, no hay forma de perdonar sin Jesús. No hay forma de desconectar el perdón con la cruz. Y Jesús mismo lo está diciendo. No hay forma de agarrar y decir, perdono sin Jesús, sin la cruz. No hay forma. Y quizás no estoy hablando para un gran tema de perdón, quizás estoy hablando para un matrimonio, una pareja que se peleó, que está mal, que vino mal desde la casa hoy. No sé, y que es necesario pedir disculpas. Nos cuesta perdonar. A veces a mí me cuesta perdonar situaciones que pasó con Chechi y digo, ay, me sale no perdonar. Es difícil. Es difícil. Pero cuando yo me encuentro en la Biblia y me voy a la Biblia, me doy cuenta de que sin Jesús no puede existir el perdón. Perdonar a tu Onésimo es revelar el carácter de Jesús. ¡Wow! Y sí, es más, leo de vuelta lo que decía Pablo allí en la carta. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Recibílos como a mí. O sea, de alguna forma Pablo se mete enfrente del conflicto y dice, ya está, recibíle como si fuera yo. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso en la Biblia? Cristo. Cristo es el que se pone delante de nuestro propio conflicto. Es el abogado defensor. Es el que se pone delante de la situación y le dice al Padre, recibílo como a mi propio hijo. Por eso, de alguna forma, está esta carta para decirme, bueno, o sea, Alex, mirá a Jesús. Mirá lo que Él hizo. No quiere decir de que vas a perdonar de una noche a una mañana y que de golpe, todo esto va a estar bien. Incluso de agarrar y reconciliar el vínculo. No está hablando de eso. Si hay algo que pude aprender, ha sido lidiar con mi corazón en los asuntos referidos al perdón. Y pasé por muchas ideas y muchos reveses. Y a veces el camino del perdón hay que sincerarlo, ¿no? O sea, a veces no nos sale de forma natural, como mencionamos, o incluso a veces tenemos más predisposición a perdonar que otras. O hay situaciones a veces que dicen, no puedo pasar esto. Y quizás tu situación no es igual a la mía. Yo logré perdonar a mi papá porque lo encontré, porque hablé de una forma milagrosa, lo encontré, me di cuenta que tenía 2 hermanos más. Y me di cuenta de que hoy se me abre un campo misionero impresionante porque tengo más familia, tengo abuelos, tengo tíos que me preguntan, ¿y vos de a qué te dedicas y qué haces los sábados que no podés venir a vernos? O sea, con toda esta situación que yo la he contado acá, entendí que el camino del perdón es un proceso que a menudo nos lleva reveses de dolor. Comprendí que el perdón no se trata de olvidar. No se trata de olvidar, sino de recordar. De recordar la cruz. De recordar lo que Jesús hizo por mí. Se trata de recordar. Por eso quiero llevarte a uno de los últimos momentos de la historia de Jesús. Rápidamente te recuerdo Lucas 23, 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a derecha y otro a izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Y repartieron así sus vestidos y echaron suerte. Esta semana leía sobre este punto del Calvario en el deseo de todas las gentes. Impresionante. Yo a veces me ponía en la escena, ¿y qué pasa si yo hubiese estado ahí? En ese momento, viendo lo que le estaban haciendo a Jesús. Es más, dice que todos lo tentaban a decir, si sos el Hijo de Dios, bajá y hacé algo. Cuando leo esto, recuerdo que Jesús en esa cruz nos enseñó a perdonar
Y que perdonar no es salvarse a sí mismo, porque Él tranquilamente lo podría haber hecho. Perdonar no significa salvarte a vos mismo. Jesús mira al Padre y decide interceder. La misma actitud de Pablo acá entre Filemón y Onésimo. Señor, perdónalos. No saben lo que están haciendo. Jesús pidió la amnistía para sus enemigos, el perdón completo. Y de alguna forma le dice el Padre, papá, saca esta hoja dentro de tus registros. Saca esta hoja de los registros de estas personas. No saben lo que están haciendo. No son conscientes lo que están haciendo. De alguna forma, perdónalos. Sacá de tus registros esta hoja. Hermanos, la prueba definitiva del perdón es convertirse en un intercesor. Es lo que hizo Cristo. Es convertirse en un intercesor de los que te han traicionado, de los que te han fallado o de los que te han ofendido. Es la actitud más difícil. Y me preguntaba, ¿qué tal si el perdón es la llave que libera los propósitos de Dios en tu propia vida? ¿Qué tal si el perdón es esa llave que libera los propósitos de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en tu relación con tus hijos? ¿Qué tal si el perdón es la llave que libera los propósitos de Dios en nuestra iglesia? ¿Qué tal? ¿Recuerdan había un video hace un tiempo atrás de Elena, qué hubiese pasado si Jesús hubiera venido antes, si en aquel congreso todos se arrepentían y se pedían perdón, ¿no? Yo digo, ¿por qué no pidieron perdón en ese congreso, no? Pero ¿qué tal si el perdón es la clave para nuestro reavivamiento? El pedir perdón al Señor, el decirle me equivoqué, fallé, nuevamente caí, nuevamente lucho con lo mismo, quiero una nueva oportunidad, quiero rehacer alguna cosa que pueda salvar, quiero sinceramente sentir la paz del perdón. Y si me tengo que encontrar con Onésimo, decirle perdón o te perdono. Deja de intentar defenderte, eso es lo que encuentro en esta historia, dejar de intentar de defendernos, de salvarnos a nosotros mismos. Por eso hay que ir a la cruz para encontrar esa pieza faltante. ¿Dolorosamente difícil perdonar? Sí. ¿No natural? También. ¿Pero imposible? No. Con el Dios que tenemos no es imposible. Mirando la cruz no es imposible. Todos sabemos en dónde nos aprieta. Todos sabemos nuestra propia situación. Pero perdonar te da un propósito mucho más amplio. Perdonar te abre puertas, te abre oportunidades. Lo hizo conmigo el Señor y también lo puede hacer según tu caso. No sé, quizás sea más difícil perdonar a algunos que a otros, pero yo sí creo en este Dios que puede transformar la vida y que por medio de la cruz me demostró que se puede perdonar. Que se puede perdonar. Que Dios nos ayude, queridos, y que esto sea una realidad en nosotros y en nuestra iglesia. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque nos permites poder repasar la historia de Filemón y escuchar tu voz. Gracias porque nos perdonás. Gracias porque te pones delante nuestro y porque incluso delante del Padre le muestras tus manos muriendo por nosotros. Gracias porque nos perdonas, porque nos das nuevas oportunidades. Pero también ayúdanos a sanar aquellas cosas que hay en nuestro corazón, a poder mirarte y contemplarte, y también a ser llenos de sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para, si es necesario, también perdonar a otros que lo podamos hacer. En el tiempo que vos creas conveniente, en las circunstancias y en los momentos que nos des. Pero Señor, obra en nuestro corazón. Ayúdanos
a pedir disculpas y también a perdonar. En el nombre de Jesús, amén.